Operaciones con vectores, segunda parte. Este video nos va a servir para resolver la tarea 2. Vamos a ver las operaciones básicas de vectores y vamos a trabajar la explicación en estos videos con los vectores A, B y C. El vector A tiene por coordenadas menos 2,3,1, el vector B 7,4,5 y el vector C 1,-5,2. Los vectores se pueden multiplicar por un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden multiplicar por un número. Por ejemplo, 5A es igual a 5 por el vector A y multiplicamos componente por componente. La componente en X ahora sería 5 por menos 2 menos 10, la componente en Y 5 por 3, 15 y la componente en Z 5 por 1, 5. Esto quiere decir que el vector lo vamos a aumentar en magnitud 5 veces. También podemos ocupar un escalar para cambiar el sentido del vector y esto se consigue multiplicándolo por un escalar negativo. Por ejemplo, en este caso, menos 3A. Menos 3 por cada una de las componentes nos va a quedar el vector menos 3A con las coordenadas 6, menos 9, menos 3. Es un vector cuya magnitud es 3 veces más grande que A, pero además en sentido contrario. Este es en sentido negativo y este está en sentido positivo. También el escalar puede ser una fracción. Un medio de A quiere decir que la magnitud del vector original la vamos a dividir a la mitad. Por lo tanto, un medio de A nos va a quedar menos 1, 1.5, 0.5. Es la mitad de este vector. Y también podemos multiplicar el vector por 0. Es decir, vamos a anular el vector, lo vamos a desaparecer. Si multiplicamos 0 por A, 0 lo tenemos que multiplicar por cada una de sus componentes y anular este vector nos quedaría 0,0,0. Esta operación es muy importante, multiplicación por un escalar. Otras operaciones básicas es la suma de vectores y la resta de vectores. Cuando los vectores ya están representados de esta manera, en su forma cartesiana, es decir, con las componentes X, Y, Z, estas componentes, la suma y la resta de vectores se hace de manera directa. Si nosotros queremos sumar A más C, colocamos el vector A más el vector C, ustedes lo pueden observar aquí, y simplemente sumamos menos 2 más 1, menos 1. 3 menos 5, menos 2. Y 1 más 2, 3. Si queremos restarlos, A menos C, menos 2, menos 1, menos 3. 3 más 5, 8. 1 menos 2, menos 1. Así se hacen las operaciones de suma y resta cuando los vectores están representados en su forma cartesiana. Ahora, los vectores se pueden multiplicar de dos maneras. En forma de producto punto o producto escalar y producto cruz o también se le llama producto vectorial. El producto escalar es una forma muy fácil de multiplicar vectores. A punto B. Esto lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Es simplemente la multiplicación de las componentes en X más el producto de las componentes en Y más el producto de las componentes en Z de ambos vectores. En otras palabras, menos 2 por 7 más 3 por 4 más 1 por 5. Menos 14 más 12 más 5 es igual a 3. Este resultado de producto punto siempre nos va a dar un número. Ese número puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser 0. Ahora vamos con el producto cruz o producto vectorial.
Esta forma de multiplicar los vectores es un poco más elaborada, no es tan sencilla. Por cierto que la respuesta del producto cruz nos debe de dar un vector, no un número. Ahora por eso se le llama producto vectorial. Vamos a hacer el producto A cruz B, que no es lo mismo que B cruz A. Es decir, el producto cruz no cumple con la propiedad conmutativa. El producto punto sí. A punto B sí es lo mismo que B punto A. Pero nos vamos a enfocar en esto. Vamos a multiplicar A cruz B. Vamos a poner una galera en la cual vamos a introducir una matriz de 3 por 3. En el primer renglón vamos a colocar I, J y K. En el segundo renglón, el vector A. Y en el tercer renglón, el vector B. Y vamos a ocupar esta estructura. Vamos a sacar 3 cofactores. El primer cofactor lo vamos a obtener de tapar la primera columna y el primer renglón. Si ustedes tapan este renglón y esta columna, estos numeritos que quedan aquí, 3, 1, 4 y 5, los colocan en este cofactor multiplicados por I. Sigue un signo negativo. Ahora vamos a tapar la segunda columna y el primer renglón. Estos numeritos que quedan aquí, menos 2, 7, 1 y 5, los colocamos en este cofactor y lo multiplicamos por J. Enseguida sigue un signo positivo y vamos a extraer el tercer cofactor. Vamos a tapar la primera fila y la tercera columna. Estos numeritos que nos quedan aquí, menos 2, 3 y 7, 4, los vamos a escribir en nuestro tercer cofactor y los vamos a multiplicar por K. Los signos son positivo, negativo, positivo, alternado, siempre empezando por positivo, negativo, positivo. Ahora vamos a multiplicar de manera cruzada. ¿Cómo se multiplican los determinantes? A cruz B es igual a 3 por 5 menos 4 por 1 multiplicado por I. Este negativo es este negativo. Menos 2 por 5 menos 7 por 1. Todo eso multiplicado por J. Más. Aquí está el más. Menos 2 por 4 menos 7 por 3. Y eso multiplicado por K. 3 por 5, 15, menos 4 por 1, menos 4, menos 10, menos 7, menos 8 y 7 por 3, en este caso, menos 21. 15 menos 4, 11 y menos 17 por el menos que está fuera del paréntesis más 17J, menos 29K. Este es el producto cruz. Y finalmente, a un vector, otra operación, es encontrar la magnitud de un vector. La magnitud de un vector también se le denomina módulo. Y ahora vamos a determinar estas rayitas verticales paralelas ya no representan el valor absoluto. Ahora, como son dobles, representan la magnitud del vector A. Muy sencillo. Es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, 4 más 9 más 1, 14. Como nos pide la magnitud y la magnitud es la raíz cuadrada, tenemos que obtener la raíz cuadrada de 14, que en este caso es 3.74. Con estas operaciones y con estos ejemplos vamos a trabajar más adelante los ejercicios de la actividad 2, de la tarea 2. Ahora vamos a ver las operaciones, las propiedades de las operaciones con vectores. Esto es para que tengan su apunte completo. Sean V y W vectores en el plano. C y D son escalares, es decir, números. Las propiedades de las operaciones con vectores cumplen
con la propiedad conmutativa. Es decir, el vector u más el vector b también es igual al vector b más el vector u. Se pueden conmutar. Cumplen con la propiedad asociativa. Si vamos a sumar tres vectores, podemos sumar primero u y b y después sumarle w. O podemos sumar primero b y w y después sumarle u. Cumple con la propiedad de identidad aditiva. Es decir, si a u le sumamos 0, nos va a seguir dando u. Cumple con la propiedad del inverso aditivo. Va a haber un vector que sea inverso aditivo a u y que lo pueda anular. U más menos u es igual a 0. Cumple con la propiedad de la multiplicación por un escalar. Si sé que es un número, lo multiplicamos por du, también podemos multiplicar primero los números cd y finalmente ese producto de números, por ejemplo 3 por 5, ese 15 lo podemos multiplicar por el vector u. Cumple con la propiedad distributiva, que quiere decir que si hay una suma de escalares multiplicados por u por c más u por d. Cumple con la propiedad distributiva de escalares y con la propiedad distributiva de vectores. C es un número, u y b son vectores. Los podemos multiplicar ambos por c y después sumarlos. C por u más c por v. Cumple con la propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Es decir, que un vector lo podemos multiplicar por un 1 y nos sigue dando u. Y cumple con la propiedad del elemento nulo. Es decir, que si el vector u lo multiplicamos por 0, por supuesto se va a anular, va a ser 0. Todo eso lo encontramos en el libro Larson, en la edición del 2006. Eso es todo por este video.